estar aquí delante de usted y poder tener el privilegio de compartir la palabra del Señor. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos, que apartaron el tiempo para estar aquí en esta noche y poder cantar al Señor juntos. También damos gracias a Dios por la visita, por Josué y por Luisito que están aquí. Me da mucho gusto que nos puedan acompañar en esta noche. Y de verdad me siento honrado al poder tener el privilegio de compartir una vez más la palabra del Señor con su pueblo, el pueblo del Señor, porque somos la iglesia de Cristo. Así que en esta hora, hermanos, quiero invitarle de que abra su Biblia en el Nuevo Testamento, Evangelio según San Juan, capítulo 15. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Mientras usted lo busque, hermano, yo quiero darle un poco del contexto de este pasaje para que podamos comprender qué es lo que el Señor está diciendo en esta escritura. Esta es la noche en que Jesús se reúne en el aposento alto con sus discípulos para celebrar la última cena juntamente con ellos. El Señor ya ha lavado los pies de sus discípulos y mientras los lava, el Señor también descubre al traidor. La vez pasada, los hermanos que quizás estuvieron aquí cuando tuve el privilegio de predicar, recordarán que yo hablaba de eso. Y el Señor le lava los pies a sus discípulos y dice quién es el que lo va a entregar. Cuando Judas ha salido, el Señor le dice que la hora de partir ha llegado. Y entonces Pedro le pregunta, le dice: Señor, ¿a dónde vas? Y le dice Jesús: donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, mas me seguirá después. Y Pedro le dice: no, Señor, mi vida daré por ti. Y el Señor le dice: ¿tu vida darás por mí? Digo, de cierto te digo, que antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Y en el versículo, al final del capítulo 14, termina con estas palabras y dice: levántense, levantaos, vámonos de aquí. En ese momento es cuando el Señor sale del aposento alto y va rumbo a Getsemaní, donde va a ser entregado por Judas, donde va a ser apresado. Entonces, estas palabras que el Señor dice en el capítulo 15 las dice a sus discípulos antes de ir a la cruz. Antes de que el Señor sea apresado, Él les dice sus últimas palabras. Yo creo que si nosotros tuviéramos la oportunidad de escuchar a la persona que más amamos y que nos diga: pon atención porque tengo algo muy importante que decir, yo creo que nosotros prestaríamos toda nuestra atención. Y esto es lo que está pasando aquí. Jesús le dice a sus discípulos: presten atención porque yo voy a morir, y donde yo voy en este momento ustedes no me pueden seguir. Y ese es el contexto en el cual el Señor le dice estas palabras que vamos a leer en el capítulo 15, iniciando en el versículo 1 al 13. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho.
En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor amado, por tu palabra. Te conocemos, Señor, que dependemos de ti. Soy simplemente una rama, Señor, que nada puedo hacer por mí mismo. Pero te pido, Dios mío, que a través, Señor, de esta rama, Señor, tú puedas producir fruto en aquellos, Señor, que están al alcance de mi voz, Señor. Separados de ti nada podemos hacer, oh Dios. Pero tú prometiste, Señor, producir fruto en nosotros. Y que a través, Señor, de ramas, Señor, débiles y dependientes de ti, Señor, tú puedas también alimentar, Señor, a otros. Haz eso en esta noche, Señor. Usa esta rama, Dios mío, para que tu pueblo también, Señor, sea alimentado. Simplemente somos eso, Señor. Háblanos, instrúyenos, oh Dios mío. Necesitamos tu palabra para crecer, para conocerte más, para aprender a depender de ti, Señor. Porque sin ti, amado Dios, separados de ti, no somos nada. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo y para tu gloria, Señor. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Permítame darle un resumen de lo que leímos aquí acerca de lo que Jesús está enseñando. En esta ilustración el Señor nos enseña la necesidad que tenemos de depender de Él, la necesidad que tenemos de mantenernos unidos a Él. Él se compara con la vid y nos compara a nosotros con las ramas. En el versículo 1 dice: yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Y luego dice: y vosotros sois las ramas. Las ramas representan aquí a los discípulos. Pero note que el Señor dice que las ramas que no llevan fruto representan a los falsos discípulos. Y luego menciona otra clase de ramas que llevan fruto. Y esos son los verdaderos discípulos. Así que el Señor no menciona solamente una clase de rama aquí, sino que Él menciona dos clases de ramas. Yo no sé si los hermanos pudieron conseguir una foto ahí, porque no pude comprar una vid, pero ¿sabe qué sí hice? Me fui a robar una ramita de la vid que está aquí a la par. Ahí tienen una parra de uvas. Eso es lo que significa la vid. Y el Señor nos está comparando a nosotros con una rama, como esta. Fíjese que quien lleva el fruto es la rama. Pero la rama no produce el fruto por sí mismo, sino que simplemente lleva el fruto. Pero cuando alguien separa una rama del árbol, ¿qué le pasa? ¿Qué le va a pasar a esta rama? Se seca. Y el Señor está diciendo aquí que hay dos clases de ramas. Las ramas que llevan fruto representan a los verdaderos creyentes. Pero hay también falsos creyentes. Hay falsos discípulos. El Señor va a mencionar eso. Pero Él empieza diciendo en el versículo 1: yo soy la vid. Cada vez que Jesús usa la palabra yo soy, debemos poner mucha atención, porque Él está a punto de revelarnos un poco más acerca de quién es Él.
En el Evangelio de Juan el Señor usa esa figura del yo soy muchas veces. Por ejemplo, Él dice, yo soy el pan de vida. En el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 35. Él dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. En el 6:51 dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Dice, yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Y Él también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros escuchamos la palabra yo soy, recordamos lo que el Señor le dijo a Moisés cuando lo envió a Faraón y le dijo, y cuando me pregunten quién me manda, ¿qué le voy a decir? ¿Y qué le dijo el Señor? Dile que yo soy, te mando. Y cuando Jesús dice yo soy, está diciendo yo soy el que soy, yo soy Dios. Y aquí encontramos una vez más que el Señor dice yo soy la vid, y la vid verdadera. Entonces aquí el Señor se compara con el árbol de uvas y nos compara a nosotros con las ramas. Y Él dice esto en el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice que pasará con eso? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dos clases de pámpanos. El Señor menciona aquí dos clases de pámpanos. Esto es importante porque si nosotros no logramos distinguir lo que el Señor está enseñando aquí, vamos a confundir lo que Cristo está diciendo, porque ciertamente hay muchas personas que luchan con la seguridad de su salvación. Y uno de los versículos que a mí más me costaba entender era este. Porque yo pensaba de que hablaba de una sola rama, pero el Señor está hablando de dos ramas. Y las ramas que no llevan fruto son los apóstatas como Judas. Acuérdese que el Señor les acaba de decir, nosotros leemos el capítulo 13, capítulo 14, 15 y 16 como que estuvieran separados, pero el Señor le dijo todos esos capítulos la misma noche. Y Judas acababa de traicionar al Señor. Y el Señor le dijo, cuando eso pase, ustedes deben de saber que para mí no era extraño, yo ya lo sabía. Él sabía quién lo iba a traicionar desde el principio. Y Judas, aunque era el tesorero del Señor, nunca se arrepintió de verdad. Y fue un apóstata. Un apóstata es aquella persona que ha estado expuesto a escuchar la palabra, ha estado expuesto a la luz, pero nunca ha visto la luz. Ha estado expuesto a la palabra, a la enseñanza de la palabra, pero nunca esa palabra ha hecho vida en él. Y el Señor está refiriéndose aquí a Judas. Y Él dice que estos apóstoles como Judas, que nunca creyeron de verdad, ni se arrepintieron de verdad, serán arrancados como parte del juicio de Dios. Viene un día, dice el Señor, cuando Él entrará en juicio con todos. ¿Y sabe usted que la Biblia habla de ovejas y de cabritos? Y dice el Señor de que llegará un día cuando Él los llame a juicio, y dice que entonces serán reunidos delante de Él y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Eso está en Mateo capítulo 25, versículo 32. Llegará el momento cuando el Señor separará las cabras de las ovejas. Estos son lo mismo que el Señor dijo, que cuando llegue el momento del juicio llegarán delante de Él y le dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos milagros en tu nombre? ¿Y qué le va a decir el Señor? Apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque decían Señor, Señor,
pero no hacían su voluntad. Y note que estaban muy ocupados haciendo cosas. Porque el Señor dijo que por sus frutos los conoceréis. El Señor habla de esto. Y este pasaje usted lo puede encontrar en Mateo capítulo 7, versículo 21, 20 y el 22. Entonces Él está diciendo de que muchos le dicen Señor, Señor, pero no hacen su voluntad. Y Él dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando? Y a esta clase de personas es a las que se refiere aquí. Hay dos clases de discípulos: los discípulos verdaderos y los falsos discípulos. Escuche lo que el Señor le dice a los judíos que habían creído en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Hay discípulos verdaderos y hay discípulos falsos. Jesús le dijo a los judíos: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Por eso es que el Evangelio de Juan dice que el que permaneciere hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué? Porque una de las evidencias que da el discípulo verdadero es que permanece en la vid. ¿Sabe por qué? Porque entiende esto, que si se aparta de la vid, no tiene vida. Hay solamente un camino para llegar al cielo, y eso es Cristo. Y es estar unido a Cristo, que nos salva. Y Cristo le dijo: si ustedes permanecieren verdaderamente en mí, entonces probarán que son verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, le dijo, y la verdad os hará libres. Y la verdad es esta: no hay vida apartado de Cristo. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y si nos separamos y nos apartamos de Cristo, ¿a dónde iremos? ¿Cómo escaparemos nosotros, dice Hebreos, si descuidamos una salvación tan grande? ¿A dónde iremos? ¿Quién nos podrá ayudar? Si solamente hay vida en Cristo. Y nosotros tenemos vida por estar unidos a Él. Y esto es lo que el Señor le está diciendo a los 11. Acuérdense, Judas ya se había ido a vender a Jesús por unas cuantas monedas de plata. Y ahora Cristo les está hablando a sus 11 discípulos y le dice: permanezcan en mí. Y dice Jesús en el versículo 2 que a los verdaderos discípulos, ¿qué les hace el Padre? Dice que los poda. ¿Para qué? Para que lleven más fruto. Y eso es lo que el Padre hace con sus verdaderos discípulos. Y sabe que la poda no es agradable. Cuando el Señor nos está podando, duele, porque el Señor nos está quitando lo que no nos sirve. ¿Sabe para qué? ¿Para destruirnos? No, para que llevemos más frutos. Uno de estos días me puse a podar unos arbolitos que tengo en mi casa. Y mi esposa me mira y me dice: ¿qué estás haciendo? ¿Arruinaste los árboles? Me dice: mira, los dejaste todos pelones. Y era verdad, se miraban raros los árboles porque se miraban todos pelones, pero lo sabía, le corté un montón. Pero ¿sabe qué pasó con esos arbolitos? Que dieron un fruto tan grande. Eran unas guayabotas así, hermano Yoli. Unas naranjotas así de verdad. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno le corta a ese árbol lo que no le sirve, la savia, toda la savia se concentra en el fruto. Y eso es lo que Dios hace con los verdaderos discípulos. Él llega y nos poda. Cristo nos poda. El Padre nos poda. ¿Cómo? Con la palabra. Escuche lo que dice Hebreos, capítulo 12. Si usted lee desde el versículo 6, va a encontrar que dice de que el Señor nos poda. Y si no nos podare, dice, entonces esa sería señal de que nosotros no somos hijos, sino que somos bastardos.
Escuche lo que dice el Señor. Vamos a leer el versículo 6 en adelante. Porque el Señor al que ama, escuche lo que dice, a quien ama, no a quien aborrece. La poda no es porque Dios aborrece, es porque ama a los suyos. Y Él nos dice que Él nos disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos aprovecha, para que participemos de su santidad. Y luego escucha el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y ciertamente, hermanos, después de que el Señor llega y trata con nuestra vida y nos limpia y nos poda, eso da frutos apacibles, da fruto en nuestra vida. Y eso es lo que el Señor hace con los verdaderos discípulos. Él llega y nos poda. Entonces claramente aquí vemos dos clases de ramas. Unas que no dan fruto y que simplemente son como Judas. Mire, Judas tuvo el mejor maestro. Judas vio los milagros que el Señor hizo. Y sabe que nunca se convirtió. Siempre fue un falso. Y Cristo lo supo. Y sabe que lo amó hasta el fin. Lo amó hasta el fin. Y Judas era un ladrón y robaba del dinero que entraba en la bolsa. Y no solo eso, por amor al dinero fue y vendió a su Señor. Y nosotros podemos decir, wow, ese Judas de verdad que era Judas. Pero ¿sabe qué? Todos nosotros somos capaces de hacer lo mismo de Judas. Y si el Señor no nos ayuda, nosotros somos capaces de vender al Señor por unas cuantas monedas de plata también. Y por eso es que necesitamos reconocer que somos simplemente ramas débiles. Una rama no se jacta de nada porque esta rama simplemente es frágil, débil. Somos débiles y si Dios no nos ayuda, si Dios no nos guarda, yo podría también vender al Señor, como lo hizo Judas, porque somos débiles y nos atraen muchas cosas del mundo. Pero el Señor le dice a sus discípulos, permanezcan en mí, para que no les ocurra lo que le ocurrió a Judas. Versículos 4 y 5. Escuche lo que dice. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El Señor dice, permanezcan en mí. Mire, el Señor no nos manda que llevemos fruto. Él dice, yo los he escogido para que vayan y lleven mucho fruto. Pero lo que debemos de comprender es esto, que el fruto es el resultado de permanecer unidos a la vid. El fruto no es lo principal. Lo principal es estar unido a Cristo, tener vida. Y si tenemos vida y estamos unidos a Cristo, vamos a producir fruto. Pero no podemos buscar el fruto sin estar unidos primero a la fuente de la vida. Cristo es la vida. Él es quien alimenta esta rama.
Increíble, porque estas pequeñas ramitas pueden llevar un gran gajo de uvas a veces. Pero imagínese usted que una rama le dice a la otra rama: mira, rama, mira el gajo que he producido. ¿No cree usted que eso sería absurdo, ridículo, que una rama se jacte de que lleva un gajo más grande que la otra rama? Porque la rama no ha producido ese gajo. La rama simplemente lo lleva. Cristo la alimentó para que produciera el fruto. Y el Señor le está diciendo: permanezcan en mí. Y si permanecen en mí van a llevar fruto. Dice: permanecer en mí. ¿Qué significa permanecer en Cristo? ¿Qué significa permanecer en Jesús? Permanecer en Jesús es mantenernos en comunión con Él. Es vivir con Él. Es quedarnos con Él. Es confiar en Él. Es aferrarnos a Él. Es depender de Él de la misma manera que depende esta rama de la vida. ¿Qué tanto depende esta rama de la vida? ¿Un 90%? 100. ¿Un 95%? 100. Un 100%. Esta rama no tiene vida separada del árbol. Y Cristo dice: permanezcan en mí, porque si se apartan de mí, no tienen vida. Y eso le está diciendo el Señor a sus discípulos. Dice: aférrense a mí, quédense conmigo, crean en mí, dependan de mí de la misma manera que las ramas dependen del árbol, del tronco. Y Él dice: el que permanece a mí llevará fruto. El fruto es el resultado de ¿qué? De permanecer en Cristo. ¿Cuál es el fruto del que se habla aquí? ¿De qué clase de fruto se habla? ¿Será de traer a alguien a la iglesia? ¿O de servir en la iglesia como mujer, o de predicar? Todo eso es fruto. Pero ese no es el fruto principal, esos son derivados del fruto verdadero. ¿De qué fruto se habla aquí? Tomemos la analogía que el Señor, la ilustración que el Señor está haciendo. Él dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. ¿Qué produce la vid? ¿Qué produce la vid? ¿Qué produce el árbol de uvas? Uvas. ¿Verdad? No está difícil. Ahora Cristo dice: yo soy el árbol y ustedes son las ramas. Y si Cristo es el árbol y nosotros somos las ramas, ¿qué vamos a producir? A Cristo. Vamos a producir el carácter de Cristo en nuestra vida. Todo el que está unido a Cristo lleva fruto. ¿Cuál fruto? La vida de Cristo. Es la vida de Jesús siendo vivida y manifestada en mí y a través de mí. Ese es el fruto del que el Señor habla aquí. Si la uva, el árbol de uva produce uvas, porque una uva no produce mangos, ¿verdad? Ni naranjas. Porque la naturaleza de la uva es producir uvas. Entonces Cristo dice: yo soy el árbol, y la naturaleza de Cristo se reproduce en sus ramas que están unidas a Él. Y entonces nosotros, que somos los sarmientos, que somos las ramas, que estamos unidos a la vid que Jesús, ¿qué producimos? Producimos a Jesús. Producimos el carácter de Jesús. Y ese es el fruto. Mire, nadie puede copiar ese fruto. Mucha gente puede inventarse cualquier cosa, puede hacer cosas en la iglesia, como aquellos que hasta echaban demonios fuera en su nombre. Pero ¿sabe que hay algo que no podemos hacer? No podemos imitar el carácter de Jesús en nosotros mismos. Pablo nos dice más específicamente de cuál es el fruto en Gálatas capítulo 5 versículo 22. Él menciona cuál es el fruto. Y él dice: mas el fruto del Espíritu, y él habla en singular, el fruto que produce el Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué es esto? Es el carácter de Cristo. Y cuando alguien está unido en Cristo, ¿sabe qué produce?
produce a Cristo. Produce mansedumbre, produce amor, produce gozo, produce paz. Eso no lo podemos imitar. Y ese es el fruto que el Señor está hablando aquí. No está hablando de hacer muchas cosas. No está hablando de servir. Ahora, eso es parte del fruto. Porque cuando nosotros tenemos gozo y paz, ¿sabe qué queremos hacer? Queremos darle eso a los demás. Hemos encontrado la vida y le queremos decir a los demás: ven, yo quiero que tú también tengas una vida en abundancia. Y yo sé dónde encontrarla, ven. Yo no la tengo, pero sé dónde, ven, ven. Ven conmigo, ven, compra sin dinero y sin precio. Estás cargado y cansado, dice: ven, ven. Ven a beber del agua, que te vas a saciar la sed. Nosotros queremos hacer eso. Pero el fruto aquí es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, templanza. Y eso es lo que el Señor produce en las ramas que están unidas a Él. ¿Quién puede imitar eso? Quizás podemos por algún momento aparentar de que somos personas bondadosas, amorosas, pero ¿sabe que de repente se nos acaba lo de intentar? Por eso es que nadie puede vivir la vida cristiana por sí mismo. No es posible vivir la vida cristiana separadas de Cristo. No es posible. ¿Sabe usted por qué muchas personas se cansan de intentar? Porque intentar cansa, hermano. Yo puedo intentar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, no sé cuánto. Pero llegará el momento cuando me voy a cansar. Me voy a cansar de tratar de producir ese fruto por mí mismo. No lo puedo hacer. Porque quien produce el fruto es Cristo. Es la vida en nosotros. Ahora, el orden aquí es muy importante. Primero es estar en Cristo y como resultado el fruto. No es al contrario. No es primero el fruto y después venir a Cristo. No podemos esperar que alguien produzca frutos si primero no está unido a la vida. El fruto es aquí una vida santa. Es una vida recta. ¿Sabe usted por qué hay tanta mundanalidad en la iglesia? Y no me refiero a esta iglesia, sino en la iglesia en general. Y las personas quieren que la gente produzca fruto. Pero no podemos producir frutos si primero no estamos unidos a Cristo. La santidad es el resultado de estar unidos a Cristo. El carácter de Cristo es reflejado, es manifestado por el Espíritu Santo. Por eso es que no es posible llevar frutos separados de Cristo. Separados de mí, dijo Él, nada podéis hacer, porque ser cristiano es precisamente eso, estar unidos a Cristo. Nosotros usamos muchas frases para decir: soy cristiano. Decir: bueno, yo acepté al Señor, yo recibí al Señor en mi corazón, yo hice una profesión de fe. Y todas esas cosas se usan para decir: ahora yo soy cristiano. Pero ¿sabe el término que la Biblia usa para definir a un cristiano? Estar en Cristo. Estar unidos a Cristo. Eso es ser cristiano. Si alguien le pregunta: ¿qué es ser cristiano? Estar unido al Señor. A Pablo le encanta esta frase: con Cristo o en Cristo. Él dice, el apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos en Corinto, en su segunda carta, capítulo 5, versículo 17, un versículo muy conocido. De modo, dice él, que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Pero ¿cuál es la frase que usa si alguno está en Cristo? Unido a Cristo. Y si está en Cristo, es nueva criatura. En Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo más, Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Cristo vive en mí.
Pablo dice, soy templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de mí. Eso es ser cristiano. Ser cristiano es ser casa del Espíritu Santo. Y Pablo dijo claramente en Romanos capítulo 8, versículo 9, mas vosotros, dice él, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu mora en vosotros. ¿Y qué dice después? Y si alguno no tiene, el Espíritu de Cristo no es de él. ¿Cómo alguien puede producir el fruto del Espíritu si no tiene el Espíritu? ¿Sabe por qué la gente vive en mundanalidad? Porque están separados de Cristo. Ahora, predicarle a la gente y darle unas reglas y una lista de todas las cosas que no pueden hacer no va a cambiar el corazón de esas personas. Eso no va a producir santidad, porque la santidad la produce el Espíritu en nosotros. Es estar unidos a Cristo que produce el fruto. Pablo dice en el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, entonces la cosa cambia. Dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, cuando nosotros vemos personas en la iglesia que profesan tener fe, pero que viven como el mundo, y que no hay evidencia en su vida, que no hay fruto, esta clase de fruto de la que Pablo habla, el Señor dijo, por su fruto lo conoceréis. Porque una persona que ha sido cambiada por dentro ha sido también transformada. Ahora, ¿quién es el que hace eso? ¿El predicador? ¿El pastor? Porque sabe que hay muchas iglesias legalistas que quieren decirle a la gente hasta dónde pueden usar su fama. Está bien que lo haga, pero eso no cambia el corazón de las personas. Porque el fruto es producido por el Espíritu. Pero ¿sabe qué? Todos aquellos que tienen el Espíritu Santo quieren vivir para Dios. Y llevan fruto. Llevan fruto. Un versículo más que Pablo usa. Hay muchos, pero uno más lo voy a leer. Colosenses capítulo 1, versículo 27. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, dice Pablo, la esperanza de gloria. Pablo dice, Cristo está en vosotros, y eso es la esperanza que ustedes tienen, y eso es lo que cambia a la persona. Cristo en nosotros, Cristo en unión con nosotros, Él siendo la vid y nosotros siendo los pámpanos unidos a esa vida. ¿Cuál es el resultado de eso? ¿Cuál es la evidencia de que alguien está unido a Cristo? Versículo 6, escucha lo que dice. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se seca, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Esta es una advertencia para nosotros. ¿Sabe que yo creo de todo corazón que Dios, quien nos ha llamado, va a terminar la obra en nosotros? Él dijo, ni una sola de mis ovejas se van a perder, porque nadie arrebatará las ovejas que están en mis manos. Dijo, mi Padre que es mayor que todo me las dio, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Habrá alguien mayor que Dios? No. Satanás no es el opuesto de Dios. Y si Cristo nos llamó y nos eligió desde el principio, Él terminará la obra. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Permanezcan en mí. Si se apartan de mí, no tienen vida. No hay otro camino. No hay otra escapatoria. Hay solamente uno. Y los que tenemos el Espíritu decimos, oh sí, Señor, quiero depender de ti. Ayúdame a ser débil para depender de ti. Porque la única manera de permanecer firmes en Cristo es siendo débil. Y esto pareciera paradójico, pero Pablo dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. La única manera de estar firmes en Cristo es siendo débiles y dependiendo de Él. Este pensamiento es totalmente contrario a lo que el mundo les está diciendo a los jóvenes. Porque allá afuera les dice, tú lo puedes hacer.
Dentro de ti está el poder. Tú eres un campeón. Y sabe que hay muchos predicadores que se han empeñado en levantarle el ego a las personas y decirle: tú eres poderoso, eres un campeón, saca el poder que está dentro de ti. ¿Sabe qué dice Cristo? No, tú eres una rama, una sencilla rama, que si te apartas de mí, te secas. Eso es lo que somos. Pero el mundo no les está diciendo eso a los jóvenes. Les está diciendo: tú puedes hacerlo, no necesitas a nadie. Ve, hazlo solo. ¿Y cuántos predicadores no hacen lo mismo? Levantándole el ego a las personas, cuando Cristo dice: no, tú necesitas permanecer unido a mí, de lo contrario, perecerás para siempre. Dice: permanezcan en mí, para que no les ocurra lo mismo que a Judas. Y el Señor dijo: ni uno de ustedes se va a perder, pero necesitan entender que yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En otra traducción dice: y probéis así que sois mis discípulos. Dice: en esto es glorificado mi Padre, cuando ustedes llevan mucho fruto y prueban así que son mis discípulos. ¿Cómo probamos que somos discípulos del Señor? Que permanecemos en la vid y que llevamos fruto. Esta enseñanza está por todos lados en la Biblia. El Señor habló de un sembrador que salió a sembrar y que parte de la semilla cayó entre pedregales, otra cayó junto al camino y otra cayó entre los espinos. Y pareció que creció, pero cuando vinieron las aflicciones, ¿qué hizo la semilla? Se secó. Cuando vinieron los afanes de la vida, ¿sabe qué hizo la semilla? Se secó y se fueron. Y la que cayó junto al camino, vino las aves del cielo, que representa a Satanás, y les quitó la palabra, les quitó la semilla. Pero hay una parte que cayó en buena tierra, y esa dio fruto. Y no dio el mismo fruto, dio al 30, al 60 y al 100 por uno, pero dio fruto. No todos los cristianos dan el mismo fruto, pero todos los cristianos dan fruto. Dan fruto, porque están unidos a Cristo. Y el estar unidos a Cristo produce fruto, produce vida en nosotros. No hay nada más que produzca vida en nosotros, hermano. Es Cristo en nosotros quien produce vida. Y si yo no estoy con Cristo y estoy separado de Cristo, entonces, ¿qué tengo? ¿Una religión tal vez? ¿Una profesión de fe tal vez? ¿Un bautizo en agua tal vez? Pero ser cristiano no es otra cosa que estar unidos a Cristo. Es tan importante que nosotros comprendamos esto, hermanos, porque la gente predica otras cosas. Y el Señor está diciendo aquí: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y prueben así que son mis discípulos. ¿Cómo sabremos que somos discípulos del Señor? Que permanecemos en Él. ¿Y qué más? Que llevamos fruto. ¿Cuál es el fruto? Amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No es hacer muchas cosas. No es tener dones o hablar en lengua. Un día dije yo aquí que la evidencia de tener el Espíritu Santo no es hablar en lengua, sino controlar la lengua que Dios nos ha dado. Esa es la evidencia. ¿Sabe qué? Si hay algo que nos cuesta controlar es la lengua. Pero cuando el Señor está en nosotros y nos acordamos lo que Santiago dice, que un pequeño miembro así como este enciende bosques, dice: Señor, ayúdame a controlar mi lengua. Ayúdame, porque no quiero ser tropiezo para mis hermanos. Aleluya. Eso es lo que el Señor hace en nosotros. Va cambiando nuestro carácter, hermano, y nos va conformando cada vez más como Cristo. ¿Cuál es la meta? Llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Quién de nosotros ha alcanzado esa medida? Ninguno. Pero ¿sabe qué? Todos estamos en ese proceso. Estamos siendo cambiados, estamos siendo remodelados por el Señor.
Y debemos de tenernos paciencia los unos a los otros, porque Dios no ha terminado conmigo. De la misma manera que Dios no ha terminado con usted. Pero ¿sabe qué? El que está en Cristo lleva fruto. Pide perdón cuando se equivoca. Eso es lo que el Señor nos motiva a hacer. Ahora, ¿cómo permanecer en Cristo? Y quiero llevar esto quizás a la práctica. ¿Cómo nosotros podemos hacer para permanecer en Cristo? ¿Cómo permanecer siendo cristianos? Porque sabe que arrepentirse una vez no es suficiente. Ese es el principio. Nosotros debemos de arrepentirnos una y otra vez, día tras día. Y debemos de venir al Señor todos los días y permanecer unidos a Cristo, siendo limpiados por la palabra. ¿Cómo permanecer en Cristo? Bueno, en primer lugar debemos reconocer nuestra debilidad. Sencillo, para permanecer en Cristo debemos ser débiles y dependientes. Si usted es fuerte, usted no va a permanecer en Cristo. Solo los débiles necesitan. Solamente los débiles oran. Solamente los débiles leen la palabra. Solamente los débiles buscan al Señor. Y Cristo dijo: bienaventurados los mansos de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quiénes? De los mansos de espíritu, de los quebrantados, de los que reconocen su necesidad. Eso es lo que dice otra traducción. De los que saben que no son nada sin Cristo. ¿Cómo permanecer en Cristo? Permaneciendo en la palabra. Mire lo que dice el versículo 7. Versículo 7. ¿Cómo permanecer en Cristo? Quiero dar algunos pensamientos desde este mismo pasaje. Versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué dice? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. No hay manera de permanecer en Cristo sin permanecer en su palabra. No hay manera, hermano. Porque la única manera en que nuestra mente va a ser transformada, dijo Pablo, es a través de la renovación de nuestro entendimiento, por medio de la palabra del Señor. Él dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si no leemos la Biblia, si no transformamos nuestra mente a través de la Escritura, no podemos permanecer en Cristo. No es posible. Debemos conocer la verdad. Y esa verdad, dijo Cristo, nos hará ¿qué? Libres. Libres. ¿Cuál verdad? Esta verdad. No es posible, hermanos, de verdad, no es posible permanecer en Cristo sin el conocimiento de la palabra. Porque lo que nos hace libres es conocer a Cristo. Él dijo: me conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Y cuando conozcan a Cristo, digo, cuando me conozcan a mí, serán libres. Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Debemos de desear esa leche para que podamos crecer. Sin ella no hay crecimiento. Sin la palabra del Señor no podemos permanecer. Y Cristo dice: si mis palabras permanecen en vosotros, entonces estarán firmes. ¿Qué dice aquí? No, es que yo no tengo tiempo. ¿Será cierto eso, hermano? Un hermano dijo esto: si para algo va a servir Facebook y Twitter en el día del juicio, será para probar que usted no leyó la Biblia, no porque no tuviera tiempo. ¿Cuánto tiempo invertimos nosotros en las redes sociales? Y no tenemos tiempo para leer la Biblia. ¿Será cierto eso? ¿Sabe por qué no la leemos? Porque somos fuertes. Y hay algo que nosotros debemos de comprender, hermanos: sin el conocimiento de la palabra nosotros no podemos permanecer. Pregúntese cuántas horas usted invierte en las redes sociales.
Todos nosotros tenemos teléfonos ahora inteligentes. Mire, usted puede bajar una aplicación de la Biblia gratis. Tiene muchas traducciones sin tener que pagar nada. Aparte de eso, ustedes la pueden escuchar en audio si no les gusta leer mucho. La puede escuchar en audio, ¿no? Ni siquiera dice, bueno, es que no me gusta leer, escúchela. Una y otra vez. Hasta que esa palabra se meta en nuestra mente y nos transforme. De lo contrario, ¿sabe qué va a pasar? Nos vamos a conformar a este mundo. Y Pablo dice, transformen su mente por medio de la palabra. Y eso es lo primero que el Señor nos dice en el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, entonces permanecerán. Ahora, miren lo que dice la segunda parte de ese mismo versículo. Porque otra manera de permanecer en Cristo es permaneciendo en la oración. Y esto es vital y esto es práctico. Esto es práctico. Hay dos cosas que nosotros debemos hacer y que la vemos en este versículo. La primera es permanecer en la palabra y la segunda es permanecer en la oración. Dice, si permanecéis en mis palabras, versículo 7, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y esto hace una alusión a orar. No podemos permanecer en Cristo si no oramos. Y a mí me encantó la definición que hizo un hermano acerca de la oración. Dijo que orar significa decir, separados de mí, nada podéis hacer, de 1000 diferentes maneras. ¿No es eso lo que hacemos cuando oramos? Decimos, Señor, te necesito. Señor, sin ti no soy nada. Señor, ayúdame. Señor, fortaléceme. ¿Sabe qué estamos diciendo? Separado de ti no puedo hacer nada. Eso es orar. Repetir esa frase de muchas maneras. ¿Qué podemos hacer sin el Señor? No podemos hacer nada. No podemos permanecer. No podemos tener vida sin Él. Separados de Él no podemos hacer nada. Pero ¿sabe quiénes son los que oran? Los débiles. Los fuertes no oran. Están bien, pueden de ellos mismos. Y por eso es que necesitamos saber que somos una rama. Por eso traje esta ramita aquí, para enseñarse. Y Cristo dice, esto es lo que tú eres. Así de frágil. Aunque pensemos que somos algo más, esto es lo que somos. Y Él dice, permanece en mí. ¿Cómo? En mi palabra. Ora. Mire, la oración es el medio que Dios nos ha dispuesto para que podamos depender de Él. Es como el teléfono que Dios nos ha dado para que nos comuniquemos con Él cuando tenemos necesidad, cuando estamos en problemas. Pero siempre somos débiles, debemos de reconocer eso. Y Pablo dice que debemos de orar en todo tiempo. ¿Cómo hacemos eso? Vamos por el camino y usted va orando, Señor, ayúdame. Va a hacer algún negocio, no necesita arrodillarse, sino dice, Señor Dios mío, ayúdame, dame palabras, entendimiento para poder hablar con esta persona. Está orando en todo tiempo. Está dependiendo del Señor en todo tiempo. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí, que debemos de depender de Él a través de la oración. ¿Será importante orar? Mire, si no oramos nosotros no podemos. ¿Será importante, hermano, leer la Biblia? Amén. La Biblia es lo que nos cambia nuestra manera de pensar. Y cuando cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir. Porque nuestros pensamientos dirigen nuestra manera de vivir. Como el hombre piensa, así es él, así actúa. Y lo único que tiene el poder para cambiar la mente de los jóvenes y de todos aquí es la palabra del Señor. No mis palabras. No mis palabras no tienen poder absolutamente. Pero la palabra de Cristo sí. Porque es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Por en tercer lugar, ¿cómo permanecer en el Señor? Versículo 9, escucha lo que dice. Versículo 9 del Evangelio de Juan, ahí donde estábamos, donde empezamos.
Dice así: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Otra manera de permanecer en el Señor es permaneciendo en su amor. Versículo 13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Habrá un amor más grande que este, hermano? ¿Habrá un amor más grande que alguien esté dispuesto a dar su vida por sus amigos? ¿Cuántos aquí me consideran su amigo? Amén. ¿Estaría dispuesto a dar su vida por mí? Quizás no tan amigo, así como hace tanto ya. ¿Sabe qué hizo Cristo por nosotros? Él dio su vida por nosotros, por sus amigos. Y debemos de recordar que Dios nos amó tanto, que estuvo dispuesto a ir a la cruz y morir por nosotros. ¿No será eso una manifestación del amor de Dios? ¿No será que el Señor nos ama de verdad? ¿Cómo podemos permanecer en Cristo? Debemos recordar el amor que el Señor ha tenido por nosotros. No importa los problemas que estemos pasando, no importa las circunstancias que estemos pasando, recordemos que el Señor nos amó tanto, que estuvo dispuesto a ir a la cruz por usted y por mí. Eso debe de cambiar nuestro corazón. ¿Sabe qué? Yo no creo que alguien aquí me considere tan su amigo que esté dispuesto a hacer eso. Yo tampoco creo que sea capaz de hacer eso por un amigo. Pero ¿sabe que hay alguien que lo hizo por mí? Y también por usted. Amén. Y Cristo les está diciendo a sus discípulos: yo voy a ir a la cruz esta noche y voy a dar mi vida por ustedes. Ustedes son mis amigos. Le dice: no me escogieron ustedes a mí, yo los elegí. Son mis amigos. Y voy a morir por ustedes. Para permanecer en Jesús debemos de confiar y creer que Él nos ama en toda circunstancia. ¿Sabe qué? Cuando yo inicié este mensaje, inicié con un contexto. La noche en que el Señor iba a dar su vida por sus amigos, no fue uno solo quien lo traicionó. Fueron dos. ¿Se acuerdan? El Señor le dijo a Pedro: de cierto te digo, Pedro, que antes de que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar. 3 veces. Antes de que el gallo cante 3 veces, tú me negarás. ¿Y lo negó Pedro? Amén. Lo traicionó también. ¿Y sabe qué estaba haciendo Cristo esa noche? Estaba muriendo por aquel traidor que lo iba a traicionar y que iba a decir con maldición que no lo conocía. Y Cristo le dice: yo te amo y voy a morir por ti. Y allí no termina la historia, porque Pedro lo negó, y lo negó con maldición. Pero ¿sabe qué hizo Cristo? Después que resucitó, fue a buscar a Pedro. ¿Y sabe dónde lo halló? Estaba pescando otra vez. ¿Sabe qué hizo el Señor? Le preparó un desayuno a Pedro. Y le dijo: Pedro, después que habían desayunado, usted puede encontrar ese relato en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Le dice: Pedro, después que había desayunado, después que el Señor le preparó un desayuno, le dijo: Pedro, ven que tenemos unas cuentas que arreglar. Pedro había negado al Señor, pero ¿sabe qué hizo Pedro después que lo negó? Lloró amargamente. Y el Señor lo fue a buscar. Le dijo: Pedro, ven. ¿Sabe qué le pregunta el Señor? En el capítulo 21, versículo 15, dice que cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Dijo: ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Le dijo, más que los otros que estaban allí. Y Pedro le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Estoy leyendo de la traducción, Nueva Traducción Viviente. Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mi cordero, le dijo Jesús.
Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. 2 veces. El Señor no le preguntó: ¿me quieres? Él le dijo: ¿me amas? Y Pedro le dijo: sí, te quiero. Pero luego el Señor le dice, versículo 17, por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahora el Señor aquí le cambia la palabra y le pregunta por tercera vez: Simón, hijo de Juan, le dice: ¿me quieres? Ya el Señor no le dijo: ¿me amas, Pedro? El Señor le dijo: ¿me quieres, Pedro? ¿Sabe qué dijo Pedro? Dice que a Pedro le dolió en su corazón. ¿Y sabe qué dijo Pedro? Señor, tú lo sabes todo. Le dijo: tú sabes quién soy yo. Tú sabes que soy capaz de negarte. Tú sabes que te negué. Tú sabes que soy débil. Eso es lo que Pedro le estaba diciendo. Tú sabes que te quiero, pero también sabes que soy débil. Y sabes que te puedo negar. El Señor no le recriminó. ¿Sabe qué le dijo? Pedro, apacienta mis corderos. ¿Sabe por qué lo fue a buscar? Porque el Señor lo amaba. Y lo amaba hasta ese punto, aunque lo había traicionado. El Señor fue a buscar a Pedro. Y lo fue a buscar porque de verdad lo amaba. Y yo no sé si en esta noche el Señor vino a buscar a algún Pedro aquí. Porque sabe que no fue Pedro quien lo fue a buscar. Fue Jesús quien fue a buscar a Pedro. Porque así se manifiesta el amor. Y no lo fue a buscar para reclamarle. No le fue a buscar para decirle: Pedro, te dije que me ibas a negar. Le fue a preparar un desayuno. Pero después de darle de comer, le dijo: ven, que tenemos que arreglar cuentas. Le digo: ven, Pedro, vine por ti. Te amo, te sigo amando. Y ese es el amor del Señor. Y debemos de recordar que no importa lo que nosotros hayamos hecho, Dios nos ama. Su amor permanece. Y debemos de permanecer en ese amor. ¿Será que el Señor en esta noche vino a buscar algún Pedro aquí? Todos nosotros somos capaces de hacer lo que Pedro hizo. Yo soy capaz de negar al Señor. Pero Pedro aprendió la lección. Y le dijo: soy débil. Soy débil. ¿Habrá algún Pedro aquí a quien el Señor vino a buscar esta noche? ¿Con quien tiene que arreglar cuentas? ¿Habrá alguien aquí que necesita decirle al Señor como Pedro: Señor, perdona, soy débil, reconozco? Venga, fe. ¿Habrá algún Pedro más aquí? ¿Sabe qué? El Señor nos ama así. Y por ese amor es que nosotros todavía estamos aquí. No estamos aquí porque nosotros seamos mejores que los demás. Estamos aquí porque Dios nos ama. ¿Y por qué nos ama? Porque no le hemos fallado. Le hemos fallado. Pero el Señor nos sigue amando. ¿Y sabe qué? Él va a tratar. Si es necesario, va a podar a los que tiene que podar. Por amor. ¿Habrá alguien más aquí que dice: Señor, yo reconozco, yo también soy como Pedro? Te he vendido, te he negado. Pero reconozco que tú me sigues amando. El Señor nos ama. Quiero que hagamos una oración por Padre, Señor, te damos gracias, Dios mío, por la vida de Uriel, amado Dios. Mira su corazón, Dios mío, y mira la intención con la que ha pasado delante de ti.
te ha fallado, pero que tú lo amas, Señor, y que has venido por él esta noche, Señor. Te pedimos, Dios mío, que de la misma manera que restauraste a Pedro, también lo hagas con él, Señor. Y que de la misma manera, Señor, que usaste a Pedro, también lo uses a él. Porque después de restaurarlo, tú lo usaste, Señor, con poder para predicar tu palabra, Señor. Y muchas almas vinieron al conocimiento, Señor, tuyo por medio de él. Haz lo mismo, Señor, con Uriel. Y con todos aquellos, Señor, que se han apartado de ti, amado Dios. Oh, Dios mío, te damos gracias, porque tú, Señor, eres bueno y nos amas, Señor. Y tu amor, Señor amado, es para siempre. Gracias por hacernos entender lo mucho, Señor, que nos amas, Señor. Oh, amado Dios, bendice. Bendice su vida, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, hermanos. A mí me gustaría hacer una oración por aquellos jóvenes que hoy no están aquí. Yo no quiero que ningún padre salga desconsolado de hoy diciendo: mi hijo no está aquí. ¿Sabe qué? Nuestra esperanza, mi esperanza, no está en Pedro. Mi esperanza está en aquel que fue a buscar a Pedro. Y quien va a ir a buscar a esos jóvenes es quien fue a buscar a Pedro. Porque si su esperanza está en Pedro, en su hijo, usted no tiene ninguna esperanza. Pero si nuestra esperanza está en Cristo, quien va por los pecadores, entonces tenemos esperanza. Él es el que inclinará el corazón de nuestros hijos y de nuestros familiares al Señor. Él es quien irá por estos jóvenes y los traerá. Quizás tenga que tratar con ellos, sí. Quizás tenga que podarlos, sí. Pero Cristo puede ir por ellos como lo hizo por Pedro. ¿Cree usted que el Señor puede hacer eso? ¿Por qué no oramos al Señor y le pedimos con todo nuestro corazón que haga eso? Y que traiga a aquellos que se han apartado. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y por aquellos jóvenes que están aquí, yo les digo algo. ¿Sabe qué, joven? Pase lo que pase. Pase lo que pase, no te apartes de Cristo. Van a venir problemas, van a venir dificultades, sí. A veces se arrecia la tormenta, pero ¿sabes qué? Permanece en Cristo. No te apartes. No te digo de la iglesia, te digo de Cristo. Permanece en Cristo, unido. Sea lo que sea que venga. No te apartes de Él. Y aquellos que se han apartado, pidámosle al Señor. Cierra sus ojos. Señor, creemos en ti, oh Dios. Creemos en ti, que eres el que fue a buscar a Pedro. Y también creemos, Señor, que de esa misma manera tú puedes ir, Señor, por aquellos jóvenes que se han apartado, Señor, que quizás en este momento estén hundidos en el pecado, Dios, que pareciera, Dios mío, que no tienen esperanza. Pero tú, amado Dios, eres poderoso. Y tú puedes ir, Señor, y cambiar su corazón. Para ti no hay nada imposible, oh Dios. Nuestra esperanza está en ti, Dios mío. Ve y tráelos, Señor. Tráelos a tus pies. Transforma sus vidas, cámbialos. Quizás en este momento, Señor, estén ahí, Señor, hundidos en el pecado. Pero tú, Señor amado, metes tu mano y los sacas del lodo cenagoso y los traes, Señor, y cambias ese corazón de piedra en un corazón de carne. En ti, Señor, está nuestra esperanza, Señor. Hazlo, Dios mío.
Mira la oración de mis hermanos, de esas madres, de esos padres que claman por sus hijos, que hoy no están aquí, Señor. Nosotros creemos, oh Dios mío, que tú los traerás, porque tú lo puedes hacer, Señor. Ve por ellos, donde sea que se encuentren, Señor. Tráelos a tus pies, arregla cuentas con ellos, como lo hiciste con Pedro, Señor. Y después de hacerlo, úsalos, Señor, para que prediquen tu palabra, para que consuelen a otros, Señor, para que reconozcan su debilidad y les digan a otros: permanece en Cristo, no te apartes de Él como yo lo hice una vez. Yo mismo soy testigo, Dios, me aparté de ti y no encontré, Señor, esperanza apartado de ti, Señor. Pero un día fuiste por mí, oh Dios mío. Un día, Señor, llegaste ahí y me podaste y me atrajiste a ti porque me amabas. Y hoy te doy gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias, Señor, por haberme traído. Gracias por haberme podado, Señor. Gracias por seguirme podando. Hazlo, Señor, también con estos jóvenes que hoy no están aquí, Señor. Guárdalos, Señor, en el hueco de tu mano. No permitas, Señor. No permitas, Dios mío, que les ocurra lo que le pasó a Judas, oh Dios. Por favor, ten misericordia de ellos. Ve por ellos, Señor. Que no sean, Dios mío, como Judas, sino que vengan a ti, Dios mío, en arrepentimiento y fe. Porque si no regresan, Señor, perecerán para siempre. No tendrán oportunidad, Señor. Pero tú eres bueno, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Y confiamos que tú lo harás. Y te damos gracias. Gracias, Señor. Amén. Señor les bendiga.